días a todos. Yo soy Clara López, alumna del grupo C, y esta semana vengo a presentaros los conceptos sobre los métodos de fuerza reactiva. Para comenzar, haré la presentación del índice que vamos a seguir en esta presentación. Comenzaremos con una breve introducción. Explicaremos los modelos mecánicos de la fuerza, la potencia muscular, el desenvolvimiento neuromuscular y la tasa de desenvolvimiento de la fuerza y los modelos mecánicos de la misma. A partir de ahí comenzaremos con qué es la pliometría, su fisiología, las fases de la acción pliométrica, un análisis neurofisiológico y un método de aprendizaje acerca de los saltos pliométricos. Como introducción, tenemos que la fuerza es aquella cualidad que nos permite mantener, vencer y oponernos a una resistencia externa. A partir de ahí vamos a explicar los 4 tipos de fuerza que existen. El primero es la fuerza rápida, que es la que se desarrolla con una alta velocidad, la cual nunca debe ser máxima, teniendo el control sobre ambas fases de la contracción muscular, tanto la excéntrica como la concéntrica. Se utiliza generalmente para un entrenamiento de porcentaje de trabajo que va del 60 al 80%, y es característica de deportes cíclicos donde los movimientos se deben repetir muchas veces de forma consecutiva, como son el ciclismo o el maratón. A continuación tenemos la fuerza explosiva, que es aquella que intenta desarrollar la mayor cantidad de fuerza en la menor unidad de tiempo posible. Se aplica en movimientos acíclicos, como son los remates de voleibol. El entrenamiento de este tipo de fuerza se plantea con ejercicios que son de alta velocidad de contracción, como saltos, golpes, lanzamientos o ejercicios de sobrecarga derivados de levantamiento de pesas. Generalmente este tipo de ejercicios se ejecuta con un tiempo de aplicación de la fuerza que no excede los 300 milisegundos. El tercer tipo es la fuerza máxima, que relaciona una alta carga y una velocidad de ejecución muy lenta. De este existen 6 tipos: la fuerza máxima dinámica, la explosiva, la isoquinética, la isométrica, la dinámica concéntrica y la dinámica excéntrica. Por último, encontramos la fuerza resistencia, que es aquella capacidad de los músculos para ejecutar un trabajo manteniendo una contracción máxima durante un periodo determinado de tiempo, o bien moviendo una carga a su máxima de forma continuada. En esta diapositiva vemos un pequeño esquema de cómo se estructura la fuerza o cómo se puede dividir. Sería en isométrica y anisométrica. Y dentro de anisométrica es donde encontramos la pliometría con el elástico explosivo y el reflejo elástico explosivo, que será lo que nos toque trabajar esta semana. Pues bien, la potencia muscular, como vemos, se define como la capacidad de un individuo para ejercer fuerza de manera rápida. Debemos tener en cuenta que el aumento de la capacidad neuromuscular es fundamental, tanto para el alto rendimiento de los deportistas como para la salud. Por lo tanto, sabemos que las personas, según van envejeciendo, pierden la capacidad de realizar movimientos. Y esto se debe principalmente a la disminución y baja activación de las fibras rápidas, las tipo 2, y no tanto debido a la disminución de la masa muscular. Una buena parte de los movimientos rutinarios consisten en acciones intensas, como por ejemplo levantarse de una silla. Por lo tanto, el objetivo de la misma es desarrollar la capacidad neuromuscular de los individuos. Entre las características de las adaptaciones neuromusculares destacan el aumento de frecuencia del disparo neuronal, un mayor reclutamiento de las fibras motoras y la mejor coordinación intramuscular y de la cadena muscular. En esta diapositiva se muestra una gráfica en la que observamos cómo el aumento de la fuerza, debido al aumento en el tamaño del músculo, lo que se denomina hipertrofia, se vuelve más influente tras 8 semanas de entrenamiento. Otro punto importante es el rápido aumento inicial de la fuerza en las primeras 4 semanas, cuando prevalece la adaptación neuromuscular. Esto es información muy importante para aumentar rápidamente los niveles de fuerza de una persona. De esta forma, después de 2-4 sesiones de entrenamiento, el atleta es capaz de aumentar las cargas en un 10-15% respecto a la carga inicial. Son las adaptaciones de los trastornos neuromusculares los que explican el rápido aumento de la carga. De esta forma nos centraremos en los ejercicios y acciones musculares que nos permitan activar
las grandes cadenas musculares en secuencia, solicitando mucha activación del sistema nervioso central. Los saltos pliométricos ya han sido estudiados en este sentido y tienen una alta producción de fuerza y potencia en función del alto grado de activación neuromuscular que puede ser transferido posteriormente a movimientos como saltar, sprintar o cambiar de dirección. Bien, la tasa de desenvolvimiento de la fuerza es aquella que muestra la cantidad de fuerza aplicada por intervalo de tiempo, lo que se conoce como TFD. El tiempo aproximado de contacto con el suelo cuando corremos sprints o realizamos un salto es de alrededor de 200 milisegundos. Por lo tanto, el atleta explosivo es el que más fuerza hace en ese corto espacio de tiempo. El concepto de TFD debe tenerse en cuenta a la hora de la programación del entrenamiento de potencia, en el cual necesitamos desarrollar la capacidad neuromuscular del atleta y dirigir esa fuerza a los movimientos con velocidad. Para aumentar la fuerza explosiva, no sirve de nada solo aumentar la fuerza, sino que necesitamos entrenarla con una alta velocidad. Si nos fijamos en la gráfica, en las curvas por encima del grupo que hizo entrenamiento pliométrico, la fuerza aumentó al comienzo de la curva TFD, que es precisamente el periodo explosivo de tiempo. Sin embargo, el grupo que hizo el entrenamiento de fuerza tradicional, sentadillas, mejoró muy poco al comienzo de la curva, pero aumentó la fuerza a medida que el tiempo ha ido pasando. La pliometría provoca cambios al comienzo de la curva TFD, lo que la convierte en un método que favorece el aumento de la potencia. Por lo tanto, el concepto y la comprensión de la tasa de desenvolvimiento de la fuerza es fundamental para indicarnos que, durante el tiempo de entrenamiento, es necesario usar movimientos que apliquen la fuerza más rápidamente. Y a partir de aquí ya comenzamos con ¿qué es la pliometría? Esta consiste en un estiramiento de la unidad músculo-tendinosa al que de inmediato sigue un acortamiento de la unidad muscular, o lo que es lo mismo, consiste en desarrollar la capacidad de realizar el contramovimiento, es decir, la rápida transición de la acción muscular excéntrica a concéntrica lo antes posible. La pliometría se basa en una característica que posee el músculo para acumular energía en su interior sin costo energético. Esta acumulación se realiza durante la fase excéntrica, acentuada por la caída previa al salto. La energía se almacena a través de los componentes elásticos que conforman la estructura muscular. Método eficiente comprobado para desarrollar y mejorar la fuerza, la potencia y la velocidad, y por lo tanto es ampliamente utilizado en el programa de entrenamiento de diversas modalidades deportivas. El término se le atribuye a Fred Wild, entrenador norteamericano de atletismo en la Universidad de Iowa. Sin embargo, los saltos pliométricos fueron descubiertos y aplicados empíricamente por Lurin Verkhoshansky en la ex Unión Soviética en el año 1955. En la gráfica de la derecha podemos observar los resultados del comportamiento en respuesta a saltos pliométricos de deportistas bien entrenados y de sujetos controles. Observamos entonces que un deportista de cierto nivel, cuando se deja caer desde 20 centímetros, alcanza una altura de 38 aproximadamente. Conforme se deja caer desde más arriba, la altura alcanzada en el salto posterior mejora. Este incremento llega hasta un punto donde el aumento de la altura de caída no mejora el rendimiento en el salto. Y esto ocurre a partir de una altura de 35-40 centímetros, donde la altura en su salto posterior es mayor a las alturas de caídas menores. Esto demuestra que existe una altura de caída óptima que está de acuerdo al nivel del deportista. Por otro lado, para explicar el efecto del aumento de la fuerza explosiva a través del entrenamiento pliométrico, se han propuesto dos modelos para explicar este fenómeno. El primero es el modelo mecánico y el segundo el modelo neurofísico. En el modelo mecánico, la energía elástica se genera en músculos y tendones y se almacena como resultado de estiramientos rápidos. Esta energía es liberada cuando el estiramiento es seguido inmediatamente por una acción muscular concéntrica. El resorte en este caso es formado por los componentes elásticos en serie de músculos y tendones. En el modelo neurofísico se detecta un estiramiento rápido en los músculos que produce una respuesta de forma involuntaria y protectora para evitar el estiramiento de forma excesiva, lo que causaría una lesión. Esta respuesta se conoce como reflejo de estiramiento.
El reflejo aumenta la actividad de los músculos sometidos a estiramientos o acciones musculares excéntricas, lo que le permite actuar con mucha más fuerza. El resultado es un potente efecto de frenado y el potencial para una acción muscular concéntrica más potente. Si la acción muscular concéntrica no ocurre inmediatamente después del preestiramiento, la energía potencial producida por el estiramiento se perdería. Por lo tanto, los estudios indican que tanto el modelo mecánico como el neurofísico aumentan la tasa de producción de la fuerza durante los ejercicios pliométricos. Bien, pues como podemos observar en esta diapositiva, dentro del modelo mecánico anteriormente mencionado, encontramos dos métodos de aplicación. Por un lado, el CMJ y por el otro, el método Avalakov. El CMJ produce una menor capacidad contráctil debido a un menor reclutamiento. Sin embargo, posee mayor capacidad de reclutar y sincronizar más unidades motoras en el menor tiempo posible, lo que la hace aumentar la capacidad elástica que se produce. Por su parte, el segundo método es una manifestación elástico-explosiva con una acción de brazos. Este posee una menor capacidad contráctil de reclutamiento y de sincronización de unidades motoras. Por lo tanto, ofrece una menor capacidad elástica. En esta diapositiva mostraremos los parámetros fisiológicos de la acción pliométrica. Los diferentes parámetros que intervienen se dividen en tres grupos. El primero es la calidad de las fibras, o lo que es dicho, el tipo de fibras, que pueden ser lentas o de tipo 1, o por otro lado, rápidas o de tipo 2. El segundo parámetro son los factores nerviosos, que son el modo de reclutamiento de dichas fibras y la sincronización de las unidades motoras. Y el último son los factores introducidos por el estiramiento muscular. Es el reflejo miotático y la elasticidad muscular en serie. Bien, la acción pliométrica se divide en tres fases. La primera, la fase excéntrica. Es la fase de amortización o excéntrica. En ella se genera y se almacena la energía elástica. La fase de isometría explosiva comprende el breve periodo entre el final del preestiramiento y el comienzo de la acción muscular concéntrica, en la que la energía de amortización se utiliza para la posterior acción concéntrica. Cuanto más dure esta fase, más potente será la acción muscular. Y por último, la fase concéntrica, que es la fase de recuperación, el fin de la acción muscular concéntrica y la relajación de la musculatura. En la práctica es la realización del movimiento que el atleta quiere. Esta secuencia de fases se denomina ciclo de estiramiento-acortamiento. El análisis neurofisiológico del ciclo estiramiento-acortamiento pasa por analizar los factores neurales y los componentes elásticos del mismo. Como factores neurales tenemos la coordinación intramuscular, que es la contracción sincronizada del mayor número de unidades motoras posibles, que intenta alcanzar un músculo al momento de buscar desarrollar su máxima tensión. La coordinación intermuscular es la interacción de los diferentes músculos que intervienen en una acción independientemente de la función que cada uno tenga asignada. Su mejora produce una serie de adaptaciones como pueden ser la inhibición de los antagonistas a la hora de realizar un ejercicio, el aumento de la cocontracción de los sinergistas que ayudan a estabilizar la articulación y complementar el trabajo de los agonistas, la inhibición del mecanismo de protección neuromuscular o el aumento de la excitabilidad de las motoneuronas. La preactivación. Esta es la responsable de la producción de un sit fitness adecuado previo al alargamiento muscular. Se le considera un componente del programa central del movimiento que adecua al músculo mediante una contracción anticipada que le permite optimizar la acción muscular en el inicio de la amortiguación. Esta tiene lugar desde el momento en el que aumenta la actividad mioeléctrica sobre los niveles basales hasta el momento de contacto con el suelo. En esta fase, los centros superiores del sistema nervioso central ajustan el grado de preactivación y rigidez muscular en función de la magnitud del estiramiento previsto. Cuanto menor es la rigidez previa al contacto, menor es también la capacidad de movimiento reactivo posterior. El reflejo miotático es aquel que se produce durante la fase excéntrica del ciclo estiramiento-acortamiento en respuesta al alargamiento de los usos neuromusculares. Estos son receptores afectados por cambios en la longitud muscular
y por la velocidad de la variación de la longitud. Cuanto más rápida la velocidad inicial, luego del impacto, más alta la amplitud de la aferencia de los usos neuromusculares. Por último, los órganos tendinosos de Golgi. Son mecanismos opuestos al anterior, cuando el músculo es sometido a tensiones excesivas de las regiones distales, las cuales son provocadas por intensas contracciones musculares. Estas ponen en funcionamiento un reflejo inverso al reflejo miotático. Estos reflejos periféricos, llamados reflejos tendinosos, inhiben la actividad de las alfa-motoneuronas, según aumenta la intensidad de la contracción muscular. Esto se produce por la estimulación de los órganos tendinosos de Golgi, localizados entre los músculos y los tendones. La inhibición podría tener una función protectora para el músculo y el tendón, evitando picos de estrés. El entrenamiento pliométrico de extrema intensidad, conocido como pluspliometría, tendría la función de reducir el umbral de estimulación de estos mecanismos de protección e información muscular. En cuanto a la elasticidad muscular, hay que decir que la cantidad de energía elástica que se acumula en el músculo depende fundamentalmente del grado de deformación de sus componentes elásticos en serie, especialmente de los tendones, pero también de los componentes elásticos del interior de cada sarcómero y posiblemente de los elásticos en paralelo. Esta deformación depende de su dureza muscular y de las características de los componentes elásticos. El sit-fitness muscular es un factor determinante para lograr la adecuada y más eficaz deformación del tendón y del resto de los tejidos elásticos musculares. Para ir terminando la presentación, mostraremos una secuencia sobre el aprendizaje de los saltos pliométricos. La secuencia de aprendizaje se basa en el aspecto fundamental de la pliometría y sus principios de formación. Se basaría principalmente en dos objetivos. El objetivo 1, aprender a minimizar la fuerza del impacto para evitar lesiones fundamentalmente, y el objetivo 2, desarrollar el impulso con el fin de aumentar el rendimiento. Aprovechamos el principio del aumento progresivo de la sobrecarga, que postula que debemos comenzar con cargas bajas, promover la sobrecompensación y a partir de ahí aumentar progresivamente la carga para generar la continuidad de adaptaciones. Voy a destacar antes de nada que en la pliometría lo que importa es la calidad de los saltos y no el volumen de repeticiones. Con esto en mente, la secuencia racional se divide en 4 fases con el fin de cumplir con los dos objetivos propuestos. La primera es el programa de fortalecimiento de tobillo, el que vemos representado como PFT, y a partir de ahí el segundo son los saltos estáticos, el tercero los rebotes y por último están las caídas. Las dos primeras se corresponden con el objetivo 1, del de minimizar el impacto, y las dos últimas con el objetivo 2, con el fin de aumentar el impulso. Bien, en esta diapositiva explicaremos las dos primeras fases que estaban relacionadas con el objetivo 1, la de minimizar el impacto. Primero es el programa de fortalecimiento de tobillo y el segundo, los saltos estáticos. En esta primera fase es un periodo de presaltos. El objetivo aquí es promover las adaptaciones de arcos de plantas, fortalecimiento de músculos y de los pequeños ligamentos del pie, como forma de preparación para soportar las cargas de impacto de las siguientes fases. Tras el periodo de adaptación morfofuncional, en la segunda fase iniciaremos el trabajo efectivo de control del impacto y lo haremos a través de saltos estáticos ejecutados de manera única, priorizando la mejora de la técnica del salto, que como hemos visto es el primer aspecto fundamental para ello. Cada repetición la realizaremos sin prisa y con la finalidad de establecer un patrón para posteriores saltos. Los autores recomiendan entre 40 y 50 saltos de estas características por sesión. Terminaremos con las últimas dos fases que se corresponden con el objetivo 2, el de aumentar el impulso. La fase de rebotes y la fase de caídas. En la etapa de rebotes trabajaremos fundamentalmente la capacidad reactiva del alumno utilizando el ciclo de estiramiento-acortamiento. Los ejercicios de esta fase están destinados a promover acciones de contramoción a través de rebotes constantes con el suelo. Por lo tanto, la intensidad de los saltos sigue siendo su máxima. Por lo tanto, las alturas serán de 30 centímetros o menores incluso.
Lo más importante es que el alumno aprenda y sea capaz de transiciones rápidas entre saltos, con extensión completa de cadera, sobre la punta de los pies y con la acción de brazos actuando sinérgicamente con los talones. Los autores recomiendan entre 50 y 60 repeticiones por sesión de saltos de estas características. La última, en la fase de caídas, es en la que desarrollaremos fundamentalmente el impulso. En ella se van a poner cargas adicionales en el salto y altos obstáculos con la necesidad de rebotes. La sobrecarga impuesta al organismo es alta en este momento, ya que se le está añadiendo una sobrecarga a la acción excéntrica, lo que produce un aumento de la tensión muscular y permite más energía a la acción concéntrica. La necesidad de responder a gran velocidad a las cargas añadidas es lo que desarrollará y mejorará la tasa de desarrollo de la fuerza. Esta fase es el objetivo final de cualquier atleta o persona que busque volverse más explosiva. Y una vez más, añadiremos que el volumen debe ser bajo, por lo tanto, los autores sugieren 40 saltos profundos por sesión. Y para terminar, aquí presento la bibliografía utilizada para realizar el trabajo.